Ok, ahora sí procedo a grabar y con la clase. Ok, chicos, justamente ayer estábamos viendo que teníamos la capacidad de aumentar cuerpos físicos, de aumentar justamente formas para los cuerpos físicos y también tipos de cuerpos físicos para justamente manipular su estado en base a, digamos, unos detalles que son las leyes de la física que teníamos con Newton y entender que tenemos hasta tres estados posibles para nuestros cuerpos físicos. Entonces, ahí hemos empezado justamente a notar justamente el comportamiento de estos elementos y hemos quedado en pendientes de justamente empezar a ver qué iba a pasar y cómo vamos a reaccionar con nuestros objetos una vez que van a estar colisionando. Así que justamente les mencionaba ayer y lo vamos a revisar ahora. Tenemos la facultad de poder justamente atrapar los eventos de colisión. Nuevamente procedo a revisar nuestra documentación. Si bien esta mi diapositiva, perdón, creo que la tengo cerrada. Mm, PDF que ahora me va a abrir mi Acrobat. Pero justamente podríamos manejar dos tipos de fases o eventos de colisión, lo que es la precolisión y lo que era la postcolisión. Aquí lo tenía. Aquí. Entonces, justamente vamos a entrar a codificar un poco y poder registrar los eventos de colisión. Podemos tener un nombre de función genérica y tenemos varias formas de aumentar justamente los eventos touch con lo que eran nuestros objetos. Una de las variantes que vamos a estar utilizando justamente es el hecho de asignarnos la propiedad collision o lo que puede ser la pre-collision para justamente mantener y poder capturar el evento, ¿no? Revisando un poco la documentación para que vean, tenemos justamente la parte de lo que son las colisiones. Si buscamos en nuestro API reference lo que es el collision, eh, podemos encontrar justamente estas partes, lo que es justamente lo que es la colisión y también lo que sería, y lo vamos a manejar justamente los eventos de pre y post colisión. Vamos primero con el pre. Aquí les hago una pregunta antes de implementarla. Ahí está. Justamente antes de implementarla. ¿Qué creen que pasa usualmente en la precolisión y qué solemos hacer en la postcolisión? ¿Alguien me puede comentar qué entienden por estas dos fases de la colisión? ¿Qué entienden o pueden dar un ejemplo de qué acciones suelen pasar en la precolisión, qué acciones suelen pasar en la postcolisión para poder participar? Dale, Frederick. Bueno, mi suposición es que como tal la precolisión sería como tal la verificación de que existe una colisión, entre comillas, porque no va a pasar nada mientras no exista una colisión, entonces si esa condición no se cumple, simplemente no pasamos al siguiente estado. Y tal vez para facilitar cosas, cuando existan colisiones, un cálculo previo para que no tengamos algún delay en la postcolisión cuando estemos mandando al objeto a una nueva posición o tal vez con su nueva velocidad directamente. No estoy seguro si eso sería después. No, o sea, está abierto. También estoy justamente viendo que entienden también por estos elementos. Entonces tú me dices que tienes como que unos precálculos para entender que sí va a haber una colisión y también tratar de entender qué puede pasar justamente después de la postcolisión, ver como que detalles de sus posiciones o otros detalles. ¿Vamos bien por ahí? Quizás alguien más que entendemos por precolisión, postcolisión. Dale, Andrés. Sí, yo más que nada lo de precolisión podría entenderlo, digamos, si queremos o sea, queremos detectar justamente esto, tal vez para que se haga una acción, tal vez, o predecir una trayectoria en un juego, digamos que si dos eh, personajes van a chocar, uno lo esquive o activar algún tipo de trigger. Y por otro lado, la post-colisión sí es más que la respuesta física, ¿no? Que puede haber, o que incluso puede haber animaciones, tipo de cosas. Entonces, eso es lo que yo creo que pues, se puede hacer con ambas cosas. Súper. Me agrada, me gusta la palabra trigger, el tema respuesta. Vamos bien por ahí. Kevin. Bueno, para concluir, o sea, precolisión yo lo entiendo más como algo que sucede antes de un choque o una acción que incluye la velocidad y demás aspectos. Y la postcolisión también es que ocurre después del impacto, que es básicamente un ejemplo sería los daños de un vehículo, digamos, si alguien va, bueno, digamos, ejemplos, ¿no? Entonces serían básicamente las cosas que ocurren después de la colisión, por así decirlo.
colisión numérica. Y nada más. Súper. Sí, entonces vamos a estar justamente un poco por ahí. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hablando de eso de precolisión y postcolisión, yo pensaba tal vez en el ámbito de los juegos, una precolisión podría advertir que dos objetos están a punto de chocar y ver si es que tendría que generar alguna animación o no. Por ejemplo, en muchos juegos hay cosas donde nos vamos a chocar con un objeto, pero tal vez lo traspasamos o pasamos por debajo, cosas así. Y la postcolisión podría ser, digamos, no sé, ha explotado una trampa y nos hace daño, digamos, algo así. Súper, me encanta el ejemplo. Diana, Eh, bueno, yo quería dar un ejemplo igual de la precolisión, por ejemplo, podría ser cuando se detecta un impacto y se reproduce, por ejemplo, una acción de boom y se inicia la animación de golpe, por ejemplo, y la postcolisión podría ser cuando se aplica este rebote o, por ejemplo, la bola cambia de dirección según la física que hemos ido avanzando ayer, por ejemplo. Es decir, la precolisión detecta e interrumpe una acción y la postcolisión es el que responde al choque que pasa en este caso. súper. De hecho, vamos muy por ahí. Andrés, ¿algo más que quisieras aumentar? No, simplemente que Diana lo explicó muy bien, lo hizo bien, entonces no hay nada más que decir. Bueno, entonces estamos muy bien, chicos. Justamente vamos a responder justamente estos ejemplos que me han dado, estas acciones. Vamos a justamente tratar de entender qué va a pasar antes. Vamos a dar unas acciones justamente como las que decían, puede ser animaciones o también las acciones resultantes, tener daños, eliminar objetos. Entonces vamos a ver que podemos justamente hacer una referencia a estos dos elementos. Entonces, para eso vamos a crearnos justamente lo que es la función, una función genérica que reciba lo que es nuestro self y nuestro event para poder identificar justamente nuestros objetos que van a estar colisionando. Les vamos a ir asignando a nuestros objetos en pantalla para poder también agarrar el evento y darle alguna acción quizás para poder justamente entender. Como les decía, la sugerencia en todo caso, si vamos a manejar la precolisión acá, vamos a tener justamente la propiedad para nuestro objeto precollision con mayúscula doble L y S para justamente hacer la asignación del evento. Y bueno, la Event Listener también va a manejar lo que es el evento específico pre-collision y el mismo objeto se va a encargar de gestionarse a sí mismo. Entonces, vamos a codificar justamente eso. Vamos a crearnos una función general para poder justamente atrapar lo que es la colisión function pre-collision event. Estoy inventando el event para no tener el mismo nombre. En este caso podemos recibir lo que es el self y el mismo evento, para poder manejar justamente esta fase, esta colisión. Con les muestra la documentación y algunos detalles que justamente estamos viendo. El tema de la colisión justamente va a manejar lo que son los elementos de quienes están. Ah, perfecto. Contact es la forma en la cual puedo acceder a las propiedades del bounds del elemento. Súper, esto me va a ayudar también a debuguear. Entonces tenemos justamente la noción del event.contact.other.target también para saber quiénes justamente están colisionando en lo que es nuestra interacción. Entonces, no solo tenemos el event.contact, sino también justamente tenemos quizás el event.target, el event.other para poder entender quiénes están colisionando acá. Si voy más a detalle en lo que es la precolisión como tal en la documentación, justamente me dice que voy a tener estos dos objetos que están interactuando para poder justamente trabajar con ellos. Entonces, algo que voy a hacer es justamente también para poder tener un poco más de descripciones y prints, voy a aumentar una propiedad también a todos los objetos que sea su nombre para que podamos aprovecharla justamente cuando están interactuando, ¿no? Voy a aumentarlo al piso, a la fruta y a nuestro cazador. Una propiedad nombre, pueden darle el nombre a la propiedad que quieran. En este caso, cazador, para que sea descriptivo. Piso.nombre igual piso. Y bueno, eh, F1.nombre que sea justamente nuestra fruta, ¿no? Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño print para justamente entender quiénes están interactuando con lo que es la colisión. La colisión se dio entre, puedo concatenar justamente self.nombre o la otra variación que justamente nos dice puede ser event.target haciendo referencia al self
precolisionó con, y podemos concatenar justamente el event.other.nombre para justamente ver quiénes están colisionando. Como tal, no me pide mucho más lo que es la función. Si hacemos únicamente lo que es la colisión, sí tendría las dos fases. En este caso, basta con la función general. Y bueno, lo que toca es simplemente asignarle a nuestro objeto de quienes están colisionando. Pregunta, ¿a quiénes le asignaríamos esta función que tenemos? ¿A nuestro cazador? ¿A nuestra fruta? ¿A nuestro piso? ¿Quién tiene más sentido que esté constantemente verificando con quién colisiona? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Nicolás. Y yo diría que el cazador, ¿no? Porque en caso de que quisiéramos hacer un juego más, pues, o sea, más desarrollado, con más dinámicas, el cazador es vital que el cazador sepa con qué puede colisionar y con qué no, y cuándo lo hace. Súper, me agrada la idea. Mauricio, ¿difieres? ¿Concuerdas? No, yo en realidad igual pensaba que era con el cazador, porque como es como el personaje principal, tiene que ver que va a afectar la colisión, ¿no? Porque no puede colisionar con el piso, digamos, De hecho, sí puede colisionar con el piso, pero en todo caso el pero piso... no en todo momento, digo, ¿no? A eso Sí, voy. súper. Sí, creo que es una sugerencia. No hay una restricción de que cualquier elemento pueda saber, pero podemos justamente asignar a nuestro cazador el pre-collision. Pre-collision. A nuestro pre-collision event y simplemente hacemos cazador at event listener pre-collision y bueno, le pasamos nuestro mismo objeto para que sepa que él está gestionando lo que es la función. Una vez que tenemos esto, ya debería permitirnos justamente, y creo que tengo un error, y mejor muevo esta barrita del zoom. Function meta init lua. Nombre string value. Self.nombre. Event.other.nombre. F1.nombre. Cazador.nombre. Hmm. Según esto, creo que no le he asignado a alguien lo que es la propiedad nombre. Lua 72. Entonces estoy fallando en poder darle el self.nombre. Oh, falta la concatenación acá. Perfecto, ahí era el problema. Entonces, como ven, constantemente estoy imprimiendo, la colisión se dio entre el cazador con el piso. En todo caso, si vemos que nuestra colisión finalmente ya ha terminado, porque nuestro personaje se ha caído de nuestra plataforma, también yendo al principio podría justamente encontrar la colisión con la fruta, para poder entender que nuestro cazador también ha colisionado con lo que es la fruta al momento de caer. Y bueno, posteriormente ha seguido rebotando contra lo que era el piso. Para que se vea un poquito más amigable nuestra animación con nuestro personaje, voy a seguir usando la propiedad que teníamos de la anterior clase, el isFixed Rotation, para que quizás nuestro personaje no se caiga tanto, no genere tantas interacciones con el piso. En todo caso, constantemente está colisionando con el piso y es por eso que vamos a tener muchos prints de lo que es la interacción. Y aprovecho justamente el momento. No quisiera que mi personaje se caiga mucho de lo que es la escena, entonces puedo crear justamente un efecto de fricción con lo que sería el piso para que eventualmente nuestro personaje se detenga. Pregunta, ¿a quién aumentamos fricción? ¿Al piso o al personaje? ¿Y por qué? Dime, Andrés. Sería el piso en lugar del personaje porque podemos tener distintos tipos de pisos y si vamos a manejar, digamos, patrones de diseño con clases, entonces sería una cualidad que iría hacia los pisos. Entonces, digamos que un piso tenga un coeficiente de tanto de roce y va a pasar a un piso que va a ser, digamos, hielo, entonces va a ser otro coeficiente de roce que va a tener. Súper, me agrada la perspectiva. Natalia, ¿algo más? Sí, iba a decir lo mismo que me parece mejor al piso que el personaje. Súper. Alejandro. Eh, Iba a decir también que podríamos darle en ciertos casos al personaje, justamente siguiendo la lógica de Andrés,
Digamos, si llegamos a hacer algo más complejo, podríamos tener que, puede tener diferentes botas o zapatos, digamos, el personaje. Entonces, dependiendo de eso, tendría más o menos agarre en respecto al piso. Bueno, si quieren más extensos, justamente como me dicen, podríamos también crear cazador, cazador.botas, bueno, no sé. Y justamente manejar un valor o un coeficiente acá. Quizás algún detalle, puede ser una tabla, en todo caso que algún rato en su juego se esté modificando. Constantemente esa propiedad puede cambiar, pues directamente cuando estamos iniciando la propiedad de física de nuestro cazador, que la tenemos acá. Aquí justamente podemos manejar friction, igual, déjenme checar esto. Eh, que sea justamente nuestro valor de nuestra misma propiedad. Ahora, lo que no me acuerdo, si puedo usar el self acá, pero si no, cazador.botas podría ser el valor de la fricción que tenga acá, ¿no? Solo por curiosidad, no me acuerdo si fricción se escribe así en inglés. Friction, con CT, friction. Entonces, así podría asignarle a nuestro cazador. Veamos qué pasa si yo le doy un valor de... eh, ¿cuánto le puse? 0.4. Parece que no está efectuando mucho. Y podemos justamente jugar también con la fricción de lo que sería nuestro piso. Revisando un poquito lo que teníamos en la parte de documentación para saber qué valores maneja la fricción. Vamos a revisar justamente esos valores de la física. Entonces, no sé si aquí tengo un link directo a la fricción, pues creo que no. Si no, con el body, me acuerdo que tenemos con el add body. Vamos a physics. Acá está. El add body, justamente aquí los detalles de lo que era la fricción en los parámetros que podemos pasar. Pues que nos dice va a ser siempre un valor no negativo, en todo caso un valor de cero nos va a decir que no hay fricción y un valor cercano al uno va a ser justamente que hay una fricción bastante alta, ¿no? Entonces este va a ser el valor que podemos utilizar para nuestros elementos. Que ahora justamente podemos probar una fricción moderada para lo que sería nuestro piso y ver cómo nuestro personaje va a interactuar con ese valor de fricción elevado para lo que sería nuestro, perdón, fricción. Entonces podemos probar un valor aleatorio entre 0 y 1 para justamente ver qué tal se va a comportar nuestro personaje. Lo que me gustaría en general es entender que justamente la fricción es tan elevada que nuestro personaje ha dejado de deslizarse después de caer de la manzana, ¿no? Su valor es bastante alto, elevado, y está evitando que nuestro personaje empiece a deslizarse justamente por ahí. Si ustedes juegan o bajamos el valor o el coeficiente, vamos a notar que el comportamiento va a ser igual o muy parecido. Tiene 0.2. Puedo bajar también a la fricción de nuestro cazador mediante la propiedad que hemos creado. Si le pusiera 0, digamos si afecta algo. Como tal, sí va a afectar. El hecho de la roce entre los dos elementos justamente va a ocasionar una mayor fuerza en contra del movimiento para que nuestro personaje se detenga. Entonces ustedes pueden ir probando justamente como dicen, depende del material usualmente que tenga. Vamos a ver en que en Unity podemos asignar materiales directamente. Sino aquí vamos a hacerlo lo que es mediante programación para justamente entender el comportamiento, ¿no? Mientras más elevamos la fricción, mientras dos objetos tengan también fricción, va a ocasionar que este también se tenga mucho más rápido, ¿no? ¿Más bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Ok. Entonces, justamente podemos aumentar el valor de fricción a nuestro tercer parámetro de lo que es el add body para justamente jugar con estas acciones. Y ya estamos justamente atrapando la precolisión. Entonces también vamos a hacer un mismo evento parecido para justamente interactuar con lo que es la postcolisión y vamos a ir aumentando más detalles para justamente trabajar con post-collision event. Me encanta esto de sugerencia, pero quizás hacemos algo más entretenido con lo que es la postcolisión. Sugerencias, ¿qué queremos que pase con la postcolisión? Con nuestro cazador o con cualquiera de los elementos que tengamos. ¿Qué haríamos en la postcolisión una vez que nuestro cazador postcolisione con algo? ¿Sugerencias?
Bueno, voy a implementar a lo que me decían justamente. En la postcolisión justamente podemos hacer un cambio en lo que sería tanto la animación. Para jugar con alguna propiedad simple, podemos justamente interactuar con los elementos que estamos tocando. Entonces voy a hacer una variable local para el event.other, quizás le llame otro, o que sea el event.other y quisiera que mi otro objeto justamente, que sea, puede modificarse tanto lo que es el set color. Podría ser que nuestro objeto a colisionar se vuelva mucho más rojo. Entonces, creo que no se va a notar mucho ahí. Ah, claro, porque no le he asignado el evento todavía. Eh, entonces justamente podemos hacer eso y asignamos un evento post collision para que nuestro cazador justamente pueda reaccionar con este tipo de evento. Entonces ahora sí, hacemos un post collision y también aumentamos at event listener para que nuestro eh, cazador pueda reaccionar después de la colisión. Y por algún motivo parece que esto no está funcionando. Déjenme hacer un pequeño print solo para verificar si no tengo un typo. Post collision. Mm, Parece que puede que tenga un typo acá. Ups. Ahora sí. Súper. Justamente estoy logrando que esto sea visible. Estoy modificando el comportamiento de nuestro objeto. Se ha vuelto rojo. Para verlo de forma normal, justamente un cambio en lo que es la parte visual. La fruta no se nota mucho, pero en todo caso aumentarle una capa roja a lo que sería nuestro objeto del piso, sin duda se va a reflejar bastante bien, notificando que hemos logrado hacer una postcolisión y justamente está afectando el comportamiento de un objeto con el cual estamos colisionando. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué más queremos hacer con la postcolisión? Justamente aprovecho para revisar un poco de los detalles que nos advierte Lua con la parte de física y lo que son colisiones, para ver qué nos va a pasar justamente cuando trabajemos esta parte. Y vamos a ver la interacción justamente que tenemos entre los objetos que colisionan para poder entender su comportamiento. De hecho, quiero la post colisión. Ujú. Probablemente, como lo mencionamos en las anteriores clases y me comentaban, siempre es un detalle, un desafío hacer justamente el detalle, lo que es el cálculo matemático en todo caso. Justamente aquí nos advierte lo que es la documentación de que puede ser no y sí complicada, tiene sus detalles, sus pequeños desafíos, justamente es el cálculo matemático, entender cuándo se están postcolisionando estos elementos. En este caso estamos entendiendo que nuestro cazador está post-colisionando con lo que son los elementos que tenemos una vez que rebota un poco de nuestro objeto, ¿no? Con lo que en la fruta está rebotando, entonces al alejarse nuevamente del objeto con el cual ha precolisionado, es ahí que justamente tenemos el tema de la post-colisión, ¿no? Entonces ahí, como mencionaba Frederick, se tiene que hacer los cálculos matemáticos para ver la nueva dirección hacia dónde va a estar nuestro elemento. Esto puede ocasionar algunos detalles, digamos, con el tiempo de efectividad en el cual justamente está pasando este contacto. Entonces se ha notificado que suele haber unos cuantos problemas, entonces se trata de encontrar una solución adecuada para justamente tratar de tener la precisión mayor posible, pero les menciona siempre que esté un poquito sujeto a cambios, ¿no? Y por eso también siempre es mejor justamente hacer lo que es diseños locales, haciendo referencia a lo que sería asignarle a un objeto específico lo que son su evento de post-colisión, comparado con efectos globales. Como mencionaba, el runtime puede ser uno de los objetos que podemos utilizar para que pueda reconocer colisiones entre distintos objetos.
Ahí sería efectivo el global por si tuviera muchos elementos que están colisionando y no tengo un personaje único, como mencionaba. Dado que el cazador va a ser nuestro personaje principal, quizás sería el que constantemente esté revisando sus colisiones. Pero si no es el caso, en todo caso tienen opción de reemplazar o tener más personajes principales o muchos que interactúen. Ahí la sugerencia de justamente utilizar lo que sería un gestor global de colisiones, ¿no? Y vamos a darles unos gochas que menciona, creo que es acá. Perfecto, esto era lo que quería. Eh, lo que les dice este warning, en todo caso, Corona tiene una limitación justamente en gestionar lo que son las colisiones y sugiere que la modificación de los eventos durante la colisión, en cuanto a ciertas propiedades de lo que es la física, sean consideradas y trabajadas adecuadamente. Esto dice que sigue funcionando como tal, pero puede haber detalles matemáticos y el cálculo es como que necesario para darle un poco de tiempo al procesador para que pueda hacerlo. Entonces lo que menciona y sugiere que durante la colisión se mantenga como que un tiempo pequeño para justamente permitir hacer unos cálculos a lo que sería la colisión. En este caso nos sugiere justamente darle un pequeño delay para que puedan hacerse algunas acciones. Si no estoy mal, justamente no podría modificar lo que es el body type de nuestros objetos. Y eso quiero hacer. Quisiera justamente que nuestro cazador, cuando eh, colisione con la fruta, pueda hacer que la fruta se vuelva dinámica. Si han jugado Mario o algunos juegos, usualmente algunos objetos que pueden ser interactuales con nuestro personaje, por ejemplo las moneditas, suelen estar flotando en el aire. Y es ahí cuando Mario recién salta en ellas, es que recién tiene un efecto físico como ser desaparecer o pueden reaccionar también. Entonces, usualmente justamente se les asigna cuerpos kinemáticos a algunos objetos para que la gravedad no los haga caer, que estén ahí alcanzables para que puedan reaccionar con nuestro personaje. Y bueno, justamente después de que hagan la colisión, podamos cambiar su comportamiento, ¿no? Entonces, voy a implementar esta condición. Vamos a hacer que nuestra fruta justamente se modifique, que se vuelva dinámica y vamos a ver si nos lanza un error, si es que no aumentamos un delay. Me van a comentar también si a ustedes les pasa algo similar. Es posible que a veces por mi sistema operativo no tenga el mismo comportamiento que ustedes, ¿no? Entonces, en la parte de post colisión, eh, lo que vamos a hacer, que si mi objeto es una fruta, justamente decida cambiar su body type de kinemático a dinámico. Entonces, if otro punto nombre igual a fruta, then otro punto body type igual dynamic. ¿Se entiende lo que hago esto ahí? ¿Todos bien? Chicos, una mano, algo. Súper, gracias. Me hacen dudar si estoy con internet o no. Ok, entonces si guardamos esto, una vez que nuestro personaje caiga, debería tratar de interactuar y hacer que nuestro objeto se vuelva eh, dinámico. ¿Y cómo puedo saber si se ha vuelto dinámico? Podemos justamente verificar con el método hybrid para verificar si el color azul se ha vuelto naranja. Y pareciera que sí, ha cambiado un poco el color, creo yo. O en realidad no ha ejecutado nuestra acción porque justamente le ha complicado a la colisión realizar justamente el cálculo. Entonces vamos a aventar un pequeño timer para poder justamente hacer el cambio de lo que sería la propiedad del body type de nuestro otro elemento, que en este caso es la fruta. Solo para confirmar, sí, es mayúscula. Voy a hacer un pequeño print acá. Colisioné con la fruta. Para no tener tantos prints, voy a comentar la precolisión. Déjenme limpiar esto. Súper, sí estoy colisionando con la fruta. Lo que me interesa es justamente poder reaccionar o hacer que la fruta reaccione una vez que yo colisione, para que pueda también interactuar con la fruta, que se mueva también en pantalla y justamente notificar un poco de esto.
Entonces aquí que voy a aumentar un pequeño timer, punto perform with delay, justamente como lo hemos estado haciendo. No, basta que el tiempo sea bastante pequeño, incluso de 100 milisegundos, para que justamente nos permita hacer eso. Entonces voy a hacer justamente una función anónima como muchos han estado haciendo para poder incluir este cambio de lo que sería el comportamiento de la fruta y poder trabajar con esta misma. Creo que no necesitaría mucho más. Entonces, como ven, ahora sí nuestra fruta está pudiendo reaccionar con lo que es la colisión, hacer algunos tipos de cambio como justamente me dice la documentación. Requieren que la colisión le dé un pequeño tiempo al engine de física para que pueda interactuar con estos. Entonces, acciones como cambiar el body type, hacer lo que es rotación del objeto, la parte matemática, justamente requieren un poquito eh, de tiempo y es por eso que no estamos obligados a darle un pequeño de lazo para que la física pueda funcionar de la mejor forma posible. ¿Hay alguien que tiene un problema? Revisamos algo más, repito algo más, probamos con algo más. ¿Lo ven? Incluso ha ocasionado tanto que igual al caer sobre la fruta como es circular, está ocasionando justamente que ésta se pueda mover y vaya desfasándose por lo que es el piso. Como tal, simplemente aumentamos un timer que nos permita justamente darle ese periodo de tiempo a lo que sería a los elementos para poder reajustarse adecuadamente. Y para eso justamente tienes el comportamiento cinemático. Un rato va a estar totalmente estático. De hecho, podemos justamente jugar un poquito ahora con las alturas para que se note mucho más lo que es interacción. Eh, Acá tenía que la fruta esté quizás en un tercio y podría ser que... Mentira, se estaba bien. Podría ser que la fruta esté un poquito más arriba y que nuestro cazador también empiece desde más arriba para también que se note que está cayendo, que justamente va a hacer que nuestra fruta también termine de caerse, ¿no? Ya que un cuerpo dinámico va a estar afectado por lo que sería la gravedad de nuestro personaje. ¿Pues bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime, Natalia. Entre los objetos que son cinemáticos no responden a las colisiones, ¿no ve? O sea, solo pueden avanzar como cinemáticamente, ¿no ve? Para que responda a las colisiones tendría que ser dinámico. ¿O estoy entendiendo mal? No, 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 no estás, o sea, no estás mal, pero detalles en lo que estabas mencionando. No es que no responden a las colisiones como tal, la física no les va a afectar como tal. Como has visto, justamente nuestro cazador sí está colisionando con la fruta, siendo cinemático, y es ahí que yo he decidido cambiar su estado cinemático a ser dinámico para que tenga gravedad, que la fuerza de la gravedad lo empuje hacia abajo y que justamente igual el roce de mi personaje también puede ocasionar que se mueva. Como tal, como objeto cinemático, no va a reaccionar a las fuerzas de física, como la gravedad. Va a colisionar, tiene permitido colisionar o que mi personaje colisione con el mismo. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Puede colisionar, no hay ningún problema, pero no va a reaccionar con la física. No lo voy a empujar, recién lo voy a empujar cuando sea dinámico. ¿Vamos bien? Sí. Ah, ya. Gracias. Entonces, justamente aprovechemos y juguemos un poquito con la postcolisión y también ver los métodos que nos permite justamente la física para poder interactuar con los elementos que tenemos. Como tal, les mencionaba en la pre-reference, una vez que asignamos un body at physics at body a nuestros elementos, nuestros objetos display van a tener una nueva serie de lo que serían elementos físicos para poder manipularlos, como ser fuerzas, impulsos, velocidades para poder aplicar. Entonces, justamente podemos aprovechar y darle un tipo de asignación al objeto con el cual estamos colisionando. Entonces, tenemos unas cuantas opciones de quizás qué podemos hacer justamente con los elementos que tenemos para ver qué reacción va a tener, ¿no? Entonces, sugerencia, ¿qué prefieren hacer? ¿Modificar la velocidad de lo que sería nuestra fruta o aplicar una pequeña fuerza o un impulso para que nuestra fruta se mueva justamente una vez que reacciona con nuestro personaje? ¿Una Un impulso. sugerencia? Perdón, ¿quién hablaba? Un impulso. Ok, Kevin sugiere un impulso.
Entonces aquí tenemos justamente el método Apply Linear Impulse. Si lo revisamos, ¿qué nos dice? Básicamente que le va a hacer un pequeño empuje a lo que sería nuestro elemento. Una vez que yo decida a quién quiero ser, simplemente voy a necesitar estos cuatro parámetros para poder saber a quién y cómo le quiero implementar lo que sería esto. Noten acá que tengo cuatro parámetros. Lo que me dice los primeros dos son la fuerza que quisiera aplicarle en X y en Y a nuestro objeto para que justamente pueda reaccionar. Y más que nada también el body X y body Y van a ser justamente referencia, digamos, en qué parte del cuerpo quiero aplicar lo que es la fuerza. Eh, en física, alguien me puede responder usualmente qué es el centro de masa, a qué hacemos referencia con centro de masa. Todos los objetos tienen el mismo centro de masa. La pregunta, Nancy. Bueno, no, no todos los objetos tienen el mismo centro de masa, pero es como el punto promedio de, sería toda la masa del objeto. Es como intentar balancear un objeto con un dedo y intentar encontrar el punto en el que no se va a caer. Es porque ese sería su centro de masa, ¿no? Es como un punto que es donde está toda la masa concentrada y es que va a ser como un punto de apoyo. Y más que nada en las físicas es como que las fuerzas como gravedad, empujones, todo eso pueden aplicarse desde o alrededor de la masa, pero como es su punto, va a estar siempre fijo ahí, pero no es el mismo Súper, en todas. súper Nancy, vamos bien. Entonces vamos a tener objetos con distintos puntos de masa. En todo caso, ¿qué vamos a tener? ¿Alguien más quería aumentar algo? Kevin, Andrés, creo que estabas. O No, a Adrián. ver, bueno, va solo a decir que, o sea, depende de la forma del objeto. Si son simétricos, mayormente el centro de masa está en el centro, y si son formas irregulares, puede estar en cualquier punto, digamos, del objeto. Súper. Entonces vamos a justamente jugar un poquito con esto para también, ver justamente los valores que tengo. Lo más común y que van a entender es que lo más referente es que justamente apliquen la fuerza sobre la parte inicial de lo que es nuestro objeto. Entonces vamos a aplicar este linear impulse en lo que sería el mismo posición X y Y de nuestro objeto, pero también vamos a modificarlo un poco para que podamos ver eso, ¿no? Entonces, una vez que sea dinámico, voy a hacer que nuestra fruta justamente pueda recibir un Apply Linear Impulse. Apply tiene doble P. Linear Impulse con mayúscula, lo voy a copiar para que justamente tenga esto. Entonces, voy a creer que quizás nuestra fruta se mueve en alguna de las direcciones. Vamos a jugar justamente con los valores positivos y negativos de lo que sería la fuerza. Si es que yo le doy un valor positivo en lo que sería el eje X, en la fuerza X, vamos a aumentar 50. Vamos a ver qué tan fuerte lo voy a empujar. De momento no voy a modificar el eje Y. Y necesito las posiciones desde qué punto quiero que se aplique la parte de el impulso físico en base a nuestro objeto. Entonces aquí puedo manejar justamente lo que serían alguna coordenada de nuestro objeto. Vamos a empezar justamente por el defecto, que sería justamente el centro del círculo, haciendo referencia a nuestra fruta, f1.x y f1.y. De esta forma, debería aplicarle un pequeño impulso hacia 50 una vez que post colisiona con nuestra fruta. Si ejecutamos esto, ¡uh! La pateó. Voy a darle un valor mucho más pequeño, quizás 5 para que justamente podamos... Wow, aún así es bastante grande. Pero bueno, un valor positivo en el eje X justamente va a ocasionar que nuestra fruta salga básicamente disparada hacia lo que sería la derecha. Podríamos aumentar quizás lo que es la densidad de nuestra fruta para ver que quizás un valor justamente de impulso no ocasione tanto movimiento en nuestra fruta. Justamente podemos crear que nuestra fruta tenga una densidad. Density igual quizás un valor muy grande de 4 y a ver qué pasa si es que yo trato de impulsarla. Revisando nuevamente en esta documentación, vamos a ver un poco qué me dice que son los valores que puedo aumentar a la densidad, que hace referencia, justamente como mencionaba en el otro día, en el add body, la densidad de la cantidad de masa que tiene un objeto. En todo caso, mientras más masa tenga un objeto, a veces necesito mucha más fuerza para poder moverlo. Y aquí nos dice justamente eso, la densidad es básicamente
cantidad de área, forma que está ocupando nuestro objeto, referente a lo que es su masa. El valor estándar en general es un valor de uno, entonces cualquier objeto tiene un valor de uno. Mientras más liviano es un material, en todo caso pueden hacer más liviano lo que es la densidad, puede hacerlo más liviano. Y si no, valores más altos también va a ocasionar que el cuerpo tenga mucho más densidad. Entonces, de esta forma pueden generar esta perspectiva de materiales para poder entender su comportamiento. ¿Y qué acaba de pasar para que se caigan? Ah, por fricción, la fruta que no tiene fricción justamente está colisionando y está empujando a nuestro personaje haciendo que se caiga. Qué gracioso. Entonces, juguemos un poco más con los valores del linear impulse. Si yo le doy un valor negativo a lo que sería el impulso, como tal, ha ocasionado que nuestra fruta se mueva hacia la izquierda y ya no se esté colisionando con nosotros, hasta que creo que eventualmente la fricción del piso debería detener a nuestra fruta. O quizás el hecho de que no tengamos fricción en la fruta va a hacer que tampoco se detenga nuestra fruta. Si recuerdan, el colorcito plomo justamente ocasiona que eh, o nos notifica que la física está en un estado de reposo. Cualquier cuerpo dinámico alcanza el estado de reposo después de que ya no hay ninguna fuerza que la esté moviendo, mientras que nuestra fruta tiene suficiente impulso para seguir avanzando un poquito a la izquierda. Si yo redujera un poquito lo que es la densidad, podríamos notar también que seguimos. Ah, solo he puesto 2. Punto 2. Ups, ¿qué hice de más? Ah, un paréntesis de más acá. Quería tener este paréntesis para cerrarlo. Timer, aquí tengo la función de length. Comentar algo acá. ¿Sí, Natalia? No, le iba a decir que en el timer creo que faltaba un paréntesis, pero me equivoqué. Mm. Está bien, creo que mi control Z eventualmente ha llegado a lograrlo. Súper. Ok, entonces si yo modificara un poquito lo que sería la densidad con un valor de 1.2, creo que igual está logrando mover. Ah, perdón. Sí, estaba bien acá. Ah, como ven, incluso un valor de -50, si está empujando lo que sería nuestra fruta, pero dada la densidad que tiene, también podría jugar un poco con la densidad de nuestro cazador. Si tengo una fuerza más grande que sería nuestro cazador, también creería que también el choque que está ocasionando podría justamente ser más grande o más fuerte. Quizás un valor de 3 o que esté cayendo bastante rápido. Ups, vamos. Total, el bloque que tengo justamente con el cazador es mucho más pesado, pues también ya deja de rebotar bastante rápido y está ocasionando que también empuje lo que es nuestra fruta. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos visto que un valor positivo en X va a hacer que se mueva tanto izquierda o derecha. Podemos justamente jugar también con un valor en el eje Y. Pregunta si es positivo o ir arriba o ir abajo. ¿Alguna suposición, Luis? Tendría que ir abajo bueno, que sigue la dirección del eje Y. A ver, probemos. Mm, Voy a modificar un poquito su densidad para que sea un poquito más bajo. A ver si... eh, uy, de hecho tenía que aumentarle a la fruta. Ah, claro, aquí está mi densidad muy alta. Ok, sí, pareciera que es así. Un valor positivo va a empujarlo hacia abajo. Vamos a ver qué pasa con un valor negativo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que justamente podamos percibir el rebote. Y sí, en este caso, como nuestro eje Y va a ir sumando hacia abajo, un impulso negativo va a hacer que suba hacia arriba. De hecho, si jugamos con un valor bastante grande, debería ser suficientemente fuerte para que trate de empujar a nuestro personaje y hacerlo saltar aún más. Entonces, vamos bien. Un valor positivo me lleva hacia abajo, un valor negativo me lleva hacia arriba.
Voy a bajarles nomás para que podamos seguir apreciando nuestros objetos en pantalla y seguir monitoreando las siguientes acciones. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas, curiosidades? Ok. Entonces nos toca ya jugar un poquito con los otros parámetros para justamente entender el movimiento. Como sugerencia, siempre les dice la documentación de lo que son estos métodos para aplicar física, que se va a efectuar sobre el centro de masa. Sugerente es aplicarlo desde la posición del objeto. Eh, Quizás alguien puede decirme cómo percibo dónde está el centro de masa de mis objetos físicos. Si hay algún indicador visual que logran saber para dónde es el centro de masa. ¿Hay algo que notan justamente en los dos objetos físicos que sigo teniendo en pantalla? Ay, bueno, Adrián levantó su mano. Dale, Adrián. Ah, sí, creo que voy a decir lo que iba a decir Nicolás, que ahí al medio tienen unas lineecitas. Sí, que supongo que es eso. Nicolás, ¿confirmas? Sí. Súper. Sí, más que el centro de masa, hace mucha referencia al punto pivote que tienen los objetos físicos. Vamos a pasarlo un poquito más fácil, lo vamos a manejar con el modo debug para que podamos visualizarlo mejor. Pues como ven, justamente tenemos nuestros puntos, el círculo tiene su punto, su centro, nuestro personaje igual y también nuestro piso. Estos pueden ser fácilmente modificados si es que nosotros justamente modificamos algunos detalles. Por ejemplo, la fruta no tiene otro cuerpo. Perfecto. Si yo modificara también lo que sería el anchor point de lo que es nuestra fruta, vamos a ver si esto va a ocasionar que cambie. Por defecto sabemos que los anchor points se van a dibujar justamente en la parte del centro, siendo 0,5, 0,5 esos valores. Y si yo modificara lo que es la fruta, vamos a ver que justamente el anchor point, y si lo notan, vamos a aumentar o reducir la fuerza de empuje a 5, solo para que se quede un rato más en pantalla. Noten cómo se ha movido su eje central de lo que sería nuestra imagen de círculo. El centro de masa justamente acaba de modificarse a lo que sería la posición verdecita y roja, que es la esquina superior izquierda de lo que es nuestra fruta. Y bueno, la reacción que tiene justamente al colisionar con nuestro elemento, estoy aplicando la fuerza desde la parte superior de lo que sería nuestro elemento, ocasionando que en realidad no se me va a la izquierda, por más que tenía un poquito de empuje a lo que era a la izquierda. Vamos a hacerlo -10 para ver que se note. Pero en realidad no es suficientemente fuerte, si bien vuelvo a colisionar, incluso ahora lo estoy haciendo rotar. Y ya nuestra fruta que está rotando, oh, interesante, ahora sí, dada tanta colisión, si está empujando, 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 ocasionando que se mueva hacia allá. Pero bueno, justamente eso va a hacer que si ustedes modifican lo que son sus anchor points, van a ocasionar justamente que la fuerza aplicada reaccione totalmente diferente. Si bien yo no he modificado lo que eran sus posiciones en X y Y, solo he modificado lo que es su punto de impacto y puedo hacer el efecto contrario. Vamos a mantener su anchor point en los valores iguales, pero vamos a modificar dónde se aplica la fuerza. Entonces, si volvemos a nuestro anchor point original, noten que justamente el efecto va a ocasionar que sea bastante simple su movimiento. Lo que voy a hacer es que la fuerza se aplique desde otro punto, siendo el valor de la esquina superior. ¿Cuál sería su valor de la esquina superior? Justamente si veo las proporciones que tengo de nuestra fruta, que son de 100%, el punto central que tengo con el anchor point va a ser en la posición tipo 50-50 de nuestra fruta. Entonces, donde aplique el impulso lineal, le voy a restar 50 para que justamente se mueva 50 píxeles a la izquierda. Y otros 50 para que también se mueva hacia arriba, simulando justamente el efecto que tenía de que se aplique de la esquina superior izquierda. Esto debería ocasionar que justamente tenga un comportamiento más parecido al anterior. Creería que no es suficientemente fuerte, pero esto va a ocasionar justamente que el impulso venga desde otra dirección. Quizás si solo modifico en un eje. Bueno, o incluso acá es bien interesante. Comportamiento nuevo y diferente que acabo de ocasionar es que justamente dado que venga de una
posición un poquito más inclinada, nuestro círculo va a empezar a rotar, dado que se ha movido un poco desde donde estoy aplicando el impulso, le ha dado suficiente torque para que pueda empezar a hacer lo que es su rotación. Entonces, siempre va a variar desde dónde quieren que se aplique el impulso lineal, cuánta fuerza, en qué ejes. Por defecto, el centro de masa siempre va a ser el mejor referente, mientras más eh, uniforme sea justamente su cuerpo, va a ser más fácil de comprender la física que tienen, pero sabemos que no todos los cuerpos son justamente iguales y probablemente han debido anotar eso en los juegos, mientras más complejos suelen ser incluso, probablemente están más susceptibles a que justamente la física se comporte de distintas formas, ¿no? Pero lamentablemente el gran desafío que van a tener sus programadores para tanta complejidad es también tratar de ser más precisos con las formas que tienen los personajes, cuerpos, figuras, objetos, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, curiosidades, bugs que hayan visto o historias de juegos que justamente ya saben que funcionan un poco así? Ok. Entonces, justamente tienen estas opciones de física para que justamente puedan trabajar con estas mismas. En todo caso, podemos hacer un efecto contrario. Si quisiera que nuestro personaje justamente cuando colisione con el piso vuelva a saltar, podría aplicar ya no lo que es una Apply Linear Impulse, sino lo que sería eh, una fuerza. Tengo Apply Force, uno de los métodos también que facilita lo que es la librería de física. Podría aplicar un valor de fuerza a lo que sería nuestro objeto, para que justamente parezca que está saltando. Creo que este es el más común que se utiliza para justamente la acción de saltar. Muy parecido, necesito igual una fuerza tanto en X y Y para lo que sería nuestro objeto y finalmente lo que sería la posición desde cual voy a aplicar la fuerza, sino la sugerencia, lo que sería el centro de masa para nuestro objeto. Si fuera el caso de que colisiona con una fruta, hago que la fruta se impulse y si quisiera un efecto contrario, podría hacer que ah, eh, nuestro objeto como tal, en este caso event.target o self, tenga justamente un apply force para que quizás rebote y salte, ¿no? Lamentablemente esto va a ser totalmente eterno, pero vamos a probar un poco. Quisiera que en el eje Y justamente pueda saltar. Entonces aquí vamos a jugar con justamente nuestro event.target.x, haciendo referencia al centro de masa de nuestro mismo objeto con el cual está interactuando. Veamos qué pasa con nuestra simulación. Creo que un valor de 20 es bastante pequeño. Es una única fuerza que le estoy implicando. Y parece que sí, sigue siendo muy pequeño. O si fuera un valor positivo, creo que en este caso... no, tenemos un cero más. Creo que ha aumentado mucha densidad al objeto del cazador. Hmm. Mm, print. Punto target. Mm, ok, se está colisionando. Y a ver si ahora un valor negativo. Ups. Post collision, attempt index global. Other. Uy, typo. Ya lo que tengo de error. Mm, perdón, es otro. Se ve en punto other o otro es el objeto que justamente estoy utilizando. Mi otro punto name no existe porque se llama nombre. Tengo algún detalle con el apply force. No sé si está evitando justamente que aplique una fuerza. Centro de masa, objeto will have same position, object X, object Y. We need to be a fairly high value. Ok.
Según esto, sugerencia, valores bastante grandes. Veamos de modificar justamente la fricción y el peso de nuestro objeto. Cazador es bastante liviano. Ah, tengo dos densities. Quizás también por eso está dándome un pequeño desafío en poder justamente moverlo. Hmm. Parece que no está logrando empujarlo correctamente. Podemos aplicar un linear impulse, si no, para ver que realmente lo esté empujando. Sí, creería que así va a ser mucho mejor. 4000 es demasiado, pero justamente para que podamos reaccionar con distintos objetos, ahí está mucho mejor eso. Eh, Ustedes son libres totalmente de aplicar y jugar un poco con las propiedades físicas para que puedan ir probando cuál les conviene. Quizás en otras condiciones, reduciendo mi fricción en otros elementos, creería que el Apply Force sería mucho mejor para manipular y mover mi objeto. Si no, justamente este método de Apply Linear Impulse puede ser uno más adecuado para que pueda empujarlo hacia arriba como estaba buscando hacer. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Confirmamos justamente el comportamiento que tengo acá. Parece que el Apply Force no está siendo muy amigable, por eso quizás el Linear Impulse suele ser una referencia acá. Otros elementos acá. Solamente a veces también la dimensión o el tipo de cuerpo que tengo, un poco rectangular, no suele ser muy amigable también para aplicar justamente la fuerza, en especial si tengo justamente estos detalles. Ah, y bueno, probablemente se ha hecho el tema del Apply Force, podría de hecho modificarse bastante si es que en realidad lo aplicara no desde el centro de masas, sino desde la parte inferior. Quisiera que se empuje más desde la parte de abajo y veamos si consigo ese comportamiento. Notamos las dimensiones de nuestro cazador. Como ven, creo que también he modificado su cuerpo físico. Teníamos un box cazador que en realidad es 200 píxeles de alto, entonces podría ser justamente el desfase para que se aplique acá. Más 100. Y nope, sigue sin ser muy bueno. High Force más 100. Diría que no, no es el buen cálculo y tendría que jugar un poquito más con los cálculos de física realmente para que realmente el force como tal se efectúe adecuadamente como el linear impulse. Pero bueno, am, creo que esa es una parte introductoria de lo que es la física con nuestro engine, más que nada para que vayan revisando justamente todas las interacciones que tengamos. No estoy seguro si quieren revisar algo más o quisieran empezar a verlo con Unity. Comentarios, sugerencias, más colisiones, más detalles de física. Otra clase vamos a tener específicamente para los joints, pero en este caso una sugerencia es que empezamos a verlo con Unity. Sí, ¿no? Ok. Entonces, chicos, entraremos justamente a lo que es el break. Aprovechamos esos minutos. Vayan abriendo su Unity y el proyecto anterior para que justamente empecemos a ver un poquito más de física en lo que sería este otro engine y vamos a ver justamente el contraste. A lo que toma un rato, vayan abriéndolo para que justamente después del break podamos empezar a revisar directamente ahí, que todos estemos eh, a la par para poder manipular justamente con Unity lo que es la física. Entonces es 8:35, 8:45, reanudamos la clase. Por favor, tengan abierto su Unity. El proyecto que ya teníamos para que no les tarde mucho más en cargar. Entonces nos damos el break. Súper.
Listo, chicos, vamos retomando, por favor. Una manito para que pueda continuar. Los demás, por favor, también. Ok, gracias. Ok, chicos, entonces vamos a revisar un poquito la parte de física que tenemos disponible en lo que es justamente nuestro proyecto de Unity. Eh, Voy a manejar justamente la escena que teníamos la otra clase, si no, no hay tanto problema. Cualquier objeto que quieran aumentar en pantalla, pues va a trabajar bastante igual. Hoy vamos a hacer justamente revisión general de lo que pueden ser los componentes de física. Ya mañana vamos a hacer un poco más de scripting con lo que sería Unity, así que no, no hay tanto problema. Como tal, cualquier objeto físico que puedan aumentar acá va a estar sujeto a lo que serían las propiedades de física que están disponibles. Entonces, ¿qué es en general la física para Unity? Igual que casi todo lo que hemos estado revisando, son componentes que van a ser justamente los que van a permitir que el objeto en la escena reaccione con lo que es física. Entonces, así como hemos aumentado justamente propiedades de transformadas, de renderizado de un sprite, vamos a aumentar justamente una nueva capa muy similar a la que tenemos en Solar 2D para que justamente reaccionemos con lo que es física. Entonces, cualquier objeto que ustedes seleccionen en pantalla puede reaccionar con lo que sería la física. De hecho, ya sé para qué usar este. Voy a crear un pequeño rectángulo que nos funcione justamente como un pequeño piso para poder utilizarlo y que justamente podamos validar los efectos de la física en un objeto así. Entonces, cualquiera de estos otros objetos lo voy a hacer dinámico para que veamos que la gravedad va a influir en estos. Entonces, una vez que seleccionen algún objeto en pantalla, podemos aumentar un componente. Si buscamos por la parte de física, en general nos va a mencionar que hay detalles de física acá. Lo que me interesa es justamente poder asignarle un tipo de cuerpo y también un collider para poder colisionar entre los elementos que tenemos. Entonces, si ustedes buscan lo que es la palabra collider, vamos a encontrar que tenemos distintas formas o tipos de colliders para lo que es asignación de estos elementos, que es básicamente la forma que hemos estado asignando en Solar 2D. Entonces tenemos la opción de Box Colliders, cápsulas, Compositive Collider, que hace referencia justamente a un conjunto más grande. Podemos customizar alguno. Tenemos colliders para lo que son únicamente los bordes. Podemos crear polígonos con colliders, igual que había la opción en Solar 2D con lo que es el polygon o con lo que es el shape. Y más adelante también podemos ver que podemos hacer colliders para lo que serían los tiles, que quizás lo revisamos mañana. Pero haciendo lo más intuitivo y lo más normal que podamos hacer, vamos a hacer justamente un collider para lo que sería un cuerpo cuadrado, dado que quizás esta imagen que tengo puede tener una representación más fácil con un cuerpo cuadrado. Entonces, si ustedes asignan lo que es un box collider a algún elemento, justamente les va a generar las dimensiones para manejar lo que es un cuadrado. Notamos acá que nos ha habilitado el inspector una vez que ustedes justamente seleccionan lo que es este tipo de collider. En este caso podemos justamente crear un material específico. Ahorita no lo vamos a hacer. Podemos verificar algunas propiedades que son como triggers para poder activar colisiones específicas con nuestros objetos. Efectos y composite, quizás es algo que no vamos a estar utilizando. Pero aquí lo interesante que me menciona acá, tengo justamente lo que es un offset y lo que es un size para lo que es nuestro collider. Si ustedes oprimen este botoncito que tienen acá, para el Edit Collider, justamente les va a pintar de un color verdecito las dimensiones que tiene su cuerpo físico. Como ven, justamente se acaba de desplegar estas líneas en las cuales yo puedo manipular las dimensiones para que me sea mucho más fácil editar la proporción del cuadrado que tenemos y poder como que asignar el mayor área posible quizás a nuestra cabrita para que puedan representar su cuerpo físico. Si recuerdan, estas propiedades del offset y lo que es el size son muy idénticas a las que hemos definido para el box options que tenemos para nuestros objetos. Tenemos un half width y un half height y las posiciones en X y Y que justamente nos van a servir
para delimitar el área o el rango desde donde queremos que empiece, ¿no? Si yo no moviera lo que es nuestro elemento, pueden modificarlo mediante la interfaz del inspector 00. Como tal, le estoy centrando. El tamaño del size pueden modificarlo justamente mediante lo que sería la interfaz gráfica, mediante moviendo estos puntitos o simplemente modificando acá un poco al tanteo. Dependería de ustedes cuántos píxeles tamaño va a representar justamente esto. Entonces, esto está justamente abierto a que ustedes puedan manipular tanto en el inspector como en la parte gráfica y que les sea mucho más fácil ajustar. No tenemos que jugar tanto a la medida con lo que era nuestra codificación con Lua. El inspector de Unity va a hacer todo el trabajo por nosotros para facilitarnos justamente su implementación. ¿Más bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, errores? Listo. Uno de estos objetos ya tiene justamente un collider, puede reaccionar y colisionar con otros elementos. Pero quizás justo me interesa también ver que necesito un tipo de cuerpo estático dinámico para que podamos justamente trabajar con estas propiedades físicas o fuerzas físicas también. Entonces, ¿qué pasa si yo a otro objeto cualquiera, en vez de aventarle solo un collider, también necesito justamente aumentarle un tipo de cuerpo? En Unity se llama Rigid Body, haciendo referencia a la rigidez que tiene un cuerpo y cómo va a interactuar. Si ustedes buscan justamente al momento de añadir un componente la palabra rigid, van a encontrar justamente estas opciones, el Rigid Body 2D. Como les mencionaba, hay que justamente usar en dos dimensiones para que podamos trabajar en dos dimensiones. Si no tiene este sufijo, va a ser para un cuerpo en tres dimensiones, entonces vamos a crear el Rigid Body. Si yo expando este componente, vamos a ver justamente el primero, Body Type, estándar común en los engines, de qué tipo de cuerpo quiero, y vaya sorpresa, tengo justamente los mismos que en Solar 2D. Cuerpos dinámicos, cuerpos kinemáticos y cuerpos estáticos. Lo interesante y bien amigable que va a ser la interfaz, si yo tuviera un cuerpo estático, tengo muchas menos propiedades de las cuales preocuparme, por el cual sé que los cuerpos estáticos van a seguir en reposo y no van a hacer mucha más interacción. Mientras que un cuerpo dinámico, justamente voy a tener propiedades similares a las que tenía con los objetos en Lua. Tengo una masa que era muy similar a lo que era la densidad que teníamos. Tengo algunos valores, justamente lo que podría ser su rotación o su movimiento angular para justamente mover estos elementos, que puede ser este detalle. Como justamente mencionaba los desafíos del engine de física de Lua, el Box 2D, la colisión sin duda es un área muy compleja en lo que se realizan cálculos. Entonces puedo tratar de asignar un poco más de recursos a ciertos cálculos. Por esto tengo el Collision Detection acá, que puede ser discreto, pensando en que la probabilidad de colisiones que tiene este objeto sea menor, o puede ser continuo para que constantemente esté calculando. Y por ejemplo, justo veíamos en Lua, teníamos que aventar un pequeño timer para que justamente le dé el tiempo de recalcular la parte física. En este caso, estas opciones me van a permitir mayor fluidez en los cambios físicos para justamente notarlos. Por defecto discreto, si realmente ese objeto va a estar colisionando con demasiados objetos, ahí pueden considerar cambiarlo a continuo. Ah, y listo. Entonces, si yo le aplicara lo que es justamente el cuerpo dinámico a lo que es este objeto, eh, no tengo ningún error. Ya debería aplicarse lo que es la física para este objeto. Entonces, si en un cuerpo dinámico hemos visto que la gravedad va a afectar, en este caso puedo incluso manipular la escala de la gravedad, siendo un valor de 1. Si ustedes ya le dan play a cualquier objeto que tenga ya un rigid body, este mismo ya debería poder justamente ser afectado por la física y dado que no tiene ningún piso para interactuar, este también va a caer, ocasionando que, bueno, se vaya fuera de nuestra pantalla. Como ven, lo curioso, mientras está en play, mi posición en Y sigue avanzando. Ups, perdón. Sigue cayendo, por eso sigue incrementando el valor de Y hasta llegar a un valor infinito. Sugerencia, siempre tengan formas de controlar un límite de caída. O finalmente, lo más coherente sería remover a nuestro personaje objeto de pantalla para que podamos evitar
desperdiciar recursos en justamente recalcular su posición, ¿no? Entonces ya tenemos justamente un elemento que tiene un cuerpo físico dinámico. Este rectángulo lo voy a utilizar como si fuera nuestro pasto, nuestro piso. Lo voy a volver bien ahí, de color verdecito para que tenga más coherencia con lo que es nuestra eh, imagen. Súper. Y bueno, le vamos a aumentar un rigid body estático para que pueda justamente nuestro personaje colisionar con este. Bueno, tener una plataforma sobre la cual puede interactuar. De igual forma, el cuerpo estático va a estar ahí y bueno, se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo pongo play? Lo más coherente debería ser que el cuerpo dinámico y el estático puedan reaccionar. Entonces, veamos su comportamiento. ¿Qué acaba de pasar? Mi personaje ha caído pese a que tenía un piso estático. ¿Alguien tiene alguna creencia, suposición de qué ha pasado y por qué no se ha detenido como pasaba en Lua? Dime, Leonardo. Ahorita lo que estoy pensando puede ser por dos, porque uno, porque no le estamos dando o diciendo que al tocarlo se detenga, puede ser que no hay una condición o lo que le diga específicamente, y otra podría ser por las mismas capas que está trabajando Unity, porque como podemos trabajar en capas, si podemos dejar una capa, otra capa, es como que no están en la misma. No sé si incluiría eso. Sí, sin duda, creo que es algo que también se me estaba olvidando. Muy buena observación en cuanto a las capas, pero curiosamente si veo tanto mi square, que es el piso, está en la capa default, y bueno, nuestro personaje, que es el que está cayendo, también está en la capa default. Natalia, ¿qué más podría haber pasado? Y el rectángulo está dentro de la cámara, o sea, del cuadrado del rectángulo. Ah, sí, bueno, quizás no. Si quieres para que sea visible, de hecho lo hago de otro color. Mm, Entonces sí, debería estar. ¿Alguna otra observación en todo caso, Natalia? no, esa era mi pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene alguna observación de qué ha pasado? Ahora sí, visualizando nuestro piso y viendo que sí es un cuerpo estático, nuestro personaje no está siendo detenido por un cuerpo estático. ¿Alguien más tiene alguna creencia que nos falta, que necesita? Leonardo estaba con una idea interesante de que no le hemos dicho que se detenga, pero cómo sabe cuándo detenerse. Lo que falta es justamente, si bien tengo una noción de un cuerpo físico, o sea, hago referencia a que, ok, los cuerpos estáticos, justamente lo que vimos, y también respondía Natalia con el cuerpo kinemático, es que, bueno, los cuerpos estáticos no van a reaccionar con las fuerzas físicas, dado que su comportamiento dice que se mantengan como estáticos, y los cuerpos dinámicos totalmente, pero en todo caso lo que me falta es justamente permitir que tanto cuerpos físicos y estáticos interactúen entre sí. Entonces necesito también agregar lo que son los colliders, estos elementos para que puedan reaccionar. Si yo ya le aumento lo que sería un collider a lo que sería nuestro piso, ya le va a permitir justamente entender al otro cuerpo dinámico, hey, estoy colisionando con este elemento, que en este caso es estático, no puedo avanzar mucho más allá. Entonces, si yo le aumento justamente lo que es un box collider, solo para verificar, en el modo edit veo que tiene las dimensiones adecuadas y ya tiene justamente esta noción de que es colisionable. Entonces vamos a ver qué pasa si necesito o no justamente aumentarle un collider a nuestro personaje para que pueda reaccionar con lo que ya es nuestro piso. Si yo le doy play después de aumentar un box collider al piso, vamos a ver si ya nuestro personaje puede justamente interactuar con el mismo. Y pues no, mi personaje solo tiene un cuerpo dinámico, no entiende que está colisionando con otros elementos. Entonces, también requiere que le aumente un collider para que podamos trabajar y colisionar con otros elementos. Entonces, vamos a entrar justamente el collider para nuestro personaje y para hacerlo más diferente, vamos a jugar justamente con otro tipo de cuerpo. No hace falta que sea un box collider, sino creo que puede ser representado mediante un círculo o lo que sería una cápsula. Justamente para hacer referencia a lo que me decían el otro día de sus compañeros y usar la misma propiedad que teníamos del Is Fixed Rotation, te voy a aumentar un círculo.
Creería que con esto voy a poder justamente hacer rotar y girar a mi personaje. Como ven, igual puedo editar justamente la área del círculo. Si oprimo el botoncito del Edit Collider, me va a mostrar más o menos cómo es el radio del círculo que tengo. Igual lo puedo modificar mediante el inspector, reduciendo lo que es el valor de 1.5, o simplemente jugando un poco con lo que son estos puntos que me habilita para poder trabajar nuestro personaje. Nuevamente, creo que es muy amigable la interfaz. Voy a centrarlo. Puedo hacer aún más chiquito lo que es el círculo para que trate de englobar mucho mejor a nuestro personaje, sin el detalle de lo que es la lanza o lo que sería su máscara. Quizás un valor de 0.8 en mi caso, podría ser más que suficiente para representar un poco el círculo. Y un desfase en el eje Y para que pueda moverlo un poquito más abajo y que pueda realmente tocar sus pies con el primer punto de referencia de colisión con lo que va a ser nuestro piso. Si le doy un valor negativo de 0.2, va a desfasar un poquito hacia abajo nuestro círculo para que pueda posicionarse en su pie y que sea lo más cercano y más coherente que sería la colisión, ¿no? Listo, nuestro personaje ya tiene un collider, nuestro piso tiene un collider. Entonces, ahora sí debería esperar justamente que la interacción física entre dos objetos que tienen un cuerpo y colisionadores pueda funcionar. Qué curioso, nuestro otro personaje está alineado en la misma posición. Pero listo, justamente ya tengo esta interacción con nuestro personaje. Ya está colisionando con otros elementos y podemos justamente trabajar. Entonces, si yo aumentara cualquier otro elemento en pantalla, algún tipo de collider y algún objeto rigid, por ejemplo, nuestra cabrita ya tenía justamente un collider, podría ya aumentarle lo que sería un rigid body para que también interactúe en nuestra escena. En este caso podemos jugar también con el kinemático para poder justamente tener interacciones con el mismo. Otros detalles acá. También tenemos justamente lo que es el sleeping mode, que es muy similar al estado plomito que se volvían estos objetos dinámicos cuando se detienen. Vas a ver que en este caso están sin interacción. Ustedes pueden modificarlo para también si quieren que esté relativamente eh, despierto o ya apagado, si se quiere decir, pues si quieren hacer una interacción física con estos elementos, ¿no? Vamos a ver al momento de programar que justamente podemos interactuar con estos estados también de los elementos por si quieren justamente modificar su comportamiento en estos estados. Muy parecido a Lua cuando veamos, tenemos básicamente eventos en los cuales están justamente reaccionando en estas acciones. ¿Qué más tenemos acá? Interpol y constraints. Como tal, si fuera un objeto kinemático, como tal no debería pasar mucho más con nuestro cabrita, simplemente va a ser kinemático, pero sí va a permitir que ya tenga contacto con otros elementos. Entonces, como tal, se va a quedar ahí. Si yo decidiera, por ejemplo, modificar la posición de nuestro personaje, podría modificarla acá. Voy a hacer que se vuelva su posición en 0 y vamos a aumentarle su altura quizás en 10 para que veamos si puede justamente colisionar con esta cabrita. Voy a aumentarle esto a -2. Nuevamente a 10 para que parezca que sí está cayendo y pueda justamente caer sobre nuestra cabrita, sabiendo que ya tiene un collider y un cuerpo físico, va a poder interactuar. Lo que quiero es que se caiga eso. Dado que tengo un cuerpo circular y debe estar un poquito sobrepuesto sobre nuestra cabra, justamente estoy ocasionando que empiece a rotar nuestro personaje y espero que se caiga. Creo que sí se va a caer. Pero justamente tenemos este problema y lo que mencionaban nuestros compañeros, queremos que no empiece a girar mucho más. Y en vez de tener este boolean que teníamos en Solar 2D, si expandimos un poco los detalles del rigid body, justamente tengo aquí lo que son constraints. ¿Alguien me puede decir qué significa constraints en español? ¿Qué es una constraint? Una restricción. Ujú. Se actualiza. Entonces yo puedo restringir justamente que tenga
mantener lo que son sus posiciones en ciertos ejes o justamente detener lo que es la rotación en el eje Z. Como ven, las transformadas se están recalculando, entonces estoy viendo que justamente está ocasionando que nuestro personaje empiece a rotar. Entonces, si yo no quisiera ese comportamiento, vamos a posicionarlo quizás un poco aquí arriba para poder ver que si va a desfasarse. Si ejecuto esto, creo que nuestro personaje sí va a caer y dado que es un cuerpo circular, va a tratar de justamente rotarse un poco, ¿no? Parece que no tanto. Menos. Ahí está. Entonces, si quisiera justamente cambiar este comportamiento, de que nuestro personaje se mantenga totalmente estable, puedo hacerle un check a lo que es el freeze rotation y debería evitar que nuestro personaje rote por más de que esté girando, ¿no? Entonces la imagen se va a mantener igual, tratando justamente de alinear lo que es su cuerpo físico. Mm, si lo que se mantiene muy igual, si le pongo un valor de 0, creo que tiene tanta estabilidad que pareciera que no. Ok, pues como ven, ha logrado rotar, ha girado. Si no hubiera congelado justamente la rotación en el eje Z, sin duda la imagen también hubiera empezado a rotar. Entonces es justamente una de las opciones que tiene ya directamente el inspector para que le sea mucho más fácil representar el comportamiento que solemos ver en los videojuegos, que nuestro personaje no gire o no rote mucho más, ¿no? Más bien hasta ahí, chicos. ¿Dudas, preguntas, errores, curiosidades? De igual manera pueden justamente jugar con los valores de la gravedad. Si bien les mostraba en todo caso que teníamos, si vamos al file y tenemos el build settings, se abría esta pequeña pantalla y tenía justamente el player settings que me facilitaba un conjunto de... eh, ay, no era acá. Ah, sí, sí era acá. Me gusta llevarlo acá. Tiene un conjunto de algunas librerías que justamente utilizábamos, siendo una de esas la física. Entonces tengo acá la física en 2D, donde yo podría justamente entender y verificar algunos comportamientos. Dado que ahorita está mi proyecto en la ejecución del play, si yo modifico la gravedad acá, vamos a ver que puede ocasionar un valor diferente. En este caso la gravedad es negativa. Si yo tengo un valor de 0.2, eso haría que la gravedad sea positiva, ocasionando que los objetos justamente se vayan elevando. Podemos justamente manipular y jugar con lo que es la gravedad de esta forma. Esta es la forma global de interactuar justamente con el elemento. O si no, pueden también justamente jugar con lo que es el Gravity Scale. En este caso, si yo jugara con el Gravity Scale de nuestro personaje, debería poder modificar su comportamiento, y que ya no vaya en este caso quizás hacia arriba, sino puede ir hacia abajo. Am, Quizás si hago esto, creo que actualmente no va a funcionar acá. Pero si no, puedo hacer que sea un valor de 0 y debería evitar justamente que la gravedad afecte a nuestro personaje. Creo que durante la ejecución no va a funcionar muy bien, pero... ¿o sí? Hmm, parece que sí ha repercutido. Si le doy un valor de 1, significa que esté ejecutando en un valor total de lo que es la gravedad total, la escala, para que justamente se pueda mover. Si le doy un valor negativo de 0.2 quizás, va a hacer que la proporción de gravedad justamente sea negativa. En todo caso, si decir que cada píxel o cada frame debería moverse 0.2 píxeles por segundo, en este caso debería funcionar de la forma contraria. Creo que no es tan preciso acá. O sí, mi valor negativo va a ir en contra a lo que sería el comportamiento de la gravedad para que yo pueda manejar. De esta forma es muy interesante porque puede manipular específicamente el comportamiento de gravedad de cómo repercute en cada uno de los objetos que tienen. Entonces, la gravedad puede seguir funcionando, entre comillas, normal para el resto de los objetos en pantalla, pero puede ser que su personaje, por ejemplo, en algunos juegos Sonic o entre otros, habían algunos modificadores de comportamiento
que hacían que se invierta justamente la gravedad para nuestro personaje o para los controles en una dificultad o un modo que había y pueden justamente mediante código modificarlo acá. Esto también es posible en Lua. Voy a ir rápidamente a nuestro proyecto en Solar 2D. También podríamos justamente hacer ese mismo comportamiento. En este caso estamos viendo que nuestro objeto estaba cayendo. Si yo decido justamente modificar el gravity scale de lo que era nuestro cazador, también era posible. Entonces, de igual manera, podríamos trabajar con cazador. Punto, seguir es gravity scale y podría ser un valor de 0. No, creo que así no se llama la propiedad. Gravity scale. Ok, debería ser así. Y si yo le pongo gravity scale, ¿qué me dice la documentación? Los cuerpos dinámicos igual van a funcionar con estática. Si lo seteo a 0, hace que no tenga gravedad, que pueda flotar. El valor por defecto es 1, entonces esta propiedad eh, me va a permitir justamente cambiar el comportamiento de la gravedad de nuestro elemento. Entonces, sí, estaba bien. Tengo acá. Creo que para que esto pase. Ok. A priori, ¿alguien tiene una idea de por qué no está modificando mi valor de gravedad de mi cazador? ¿A alguien se le ocurre por qué en Lua justamente no estoy logrando que nuestro cazador no se esté moviendo? O que se detenga. Un valor de 0 me dice que nuestro objeto físico justamente no debería estar modificándose. Incluso acabo de notar que tengo varios errores de cierta forma. Mucho de lo que es Lua va a depender justamente de dónde están efectuando el physics.start. De hecho, incluso acabo de notar que tengo un pequeño bug interesante. Acabo de definir justamente el cuerpo estático del cazador, pero más abajo lo defino como dinámico. Y es por eso que estoy ignorando justamente estos cambios que tengo en la física, porque todavía no he iniciado la física. Entonces, si pusiera recién acá, después de asignar el cuerpo dinámico a nuestro cazador, gravity scale igual a 0, recién debería repercutir en nuestro engaños. Ah, la creencia es que tengo que activar justamente un valor para la gravedad. Lo que esto debería ser 9.8 y creo que recién. Hmm, Cazador está acá. Déjenme quitar estas dos propiedades. No estoy totalmente seguro. Ahí está. Ahora sí. Qué raro. Esto debe estar ocasionando un conflicto en la lógica. Pero justamente después de que nosotros iniciamos la gravedad y también estamos activando valores para la gravedad, es justamente que podemos modificar la escala de la gravedad para que justamente se comporte de una forma específica en nuestros objetos. Esto funciona tanto en Solar 2D como en lo que estamos viendo en Unity. Y ustedes pueden simplemente acceder a estas propiedades para justamente tener un comportamiento diferente. ¿Alguien, algún ejemplo o sugerencia de por qué podemos manipular la gravedad, la escala? ¿Qué beneficio encontrarían o qué facilidad han visto en algún proyecto? ¿Qué ventajas hay con modificar la gravedad? Kevin. Bueno, yo vi, digamos, en Geometry Dash que, o sea, afectan la gravedad, entonces pasas por un portal y entonces te manda al lado contrario, ¿no? De la gravedad. Bueno, eso, me acuerdo. Súper, buen ejemplo. Entonces, algunos juegos justamente tienen esa mecánica. Ustedes tienen la libertad justamente de
Y jugar con esto, a veces, como mencionaban algunos de sus compañeros, podemos tener distintos tipos de materiales de fricción, de objetos. Entonces, si a veces no podemos modificar quizá la capacidad de salto, podemos modificar la capacidad de la gravedad del objeto para que justamente refleje esto, ¿no? Entonces, haciendo que nuestro personaje sea más pesado, probablemente la fuerza que apliquemos mediante codificación, vamos a hacer una Apply Linear Impulse el día de mañana mediante codificación en Unity. Eh, en vez de hacer eso, podemos justamente modificar la gravedad para que también se note que es menos, ¿no? Pero bueno, son mecánicas que justamente nos permite este engine, tanto Solar 2D y Unity para manejar la física. Como tal, son demasiado similares. El concepto de física está bien inmiscuido en la mayoría de los engines en cuanto a las cosas que pueden hacer, dado que es de mayor capacidad y alto nivel, lo que es Unity. Por eso también me facilita o sugiere hacer otros tipos de cuerpos ya predefinidos. Por ejemplo, si yo cambiara el collider de lo que es nuestro personaje, la cabrita, podría remover lo que es un componente, no hay ningún problema. Si van a los tres puntitos que tienen de cualquiera de los componentes, pueden hacer justamente la parte de remover componente. Puedo remover lo que es el collider de lo que es eh, perdón, el collider del box collider que tenía. Y en vez de manejar un box, podría ser justamente un capsule para manejar un collider de este tipo. Ventajas, puedo acondicionar mucho más la forma. Muchos de los personajes de shooter suelen tener en tres dimensiones una cápsula, es mucho más representativa de cómo representa un cuerpo. Como ven acá, se ve muy similar a lo que es el círculo. Tengo justamente mi pequeña área verde, lo que en general tengo justamente las dimensiones para que lo que son tanto el eje X como el eje Y, que si las vuelvo del mismo valor, por ejemplo 5, 5, básicamente tendría un círculo. Tiene el mismo radio tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces puedo representarlo por un círculo, si no, realmente debería tener una dimensión diferente para que pueda representar mucho mejor a nuestro objeto, ¿no? Entonces, de esta forma, termino con una introducción general de lo que es la física y cómo se implementan justamente en los engines. Entonces, vamos a empezar a codificar ya el día de mañana con lo que sería Unity, poder justamente animar, cambiar animaciones, hacer un poco de codificación para que toda la interfaz gráfica y fácil que me permite el inspector ya tenga mucho más sentido. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Quizás solo para ejemplificar lo que vamos a estar haciendo el día de mañana. Vamos a aventar justamente scripts a nuestros elementos. ¿Cómo se hace eso? Simplemente con el add component tenemos la opción de agregar un componente de script. En este caso ustedes le van a dar un nombre, entonces vamos a hacer alguna acción como movimiento para estos personajes. Y listo, les va a crear un archivo de C Sharp acá, que se llame, por ejemplo, movimiento, y debería crearlos en alguna carpeta donde tengan acceso para poder justamente abrirlo. Ah, creo que no lo he creado acá. Dejen que se me actualice. Sí, creo que la he creado en otra carpeta. Si ustedes no tienen tantas cosas como yo, creería que les ha creado en la misma ruta de sus objetos. VG, caminar, correr. Voy a modificar este código mañana, pero creo que me debo crear en otra carpeta de scripts que tengo acá. Si ustedes a veces no saben dónde podría estar su script, la opción más cómoda y fácil, simplemente vamos a los tres puntitos y tenemos la opción de editar script. Lo que debería pasar mañana con nosotros, vamos a estar utilizando lo que es Visual Studio para poder justamente codificar ahí. Asegúrense que esté instalado, entonces yo voy a cerrar de momento lo que sería mi VS Code para que también sea un poco más rápido mi rendimiento y pueda editarlo en nuestro Visual Studio. Cancel. Ok, entonces, ¿qué va a hacer Unity? Va a tratar de justamente abrir lo que es su Visual Studio. Al momento de haber instalado Unity, probablemente debería haber salido. Si no, también creería que les debería dar una sugerencia. Es vincular cualquier detalle que es su cuenta de Unity con lo que es Visual Studio para poder trabajar ahí. Más o menos cómo se ve Visual Studio va a ser de esta forma. A ver si ahora sí que está abierto, me va a abrir el proyecto. Ahí está. Está cargando.
un poco pesadito, por eso no me gusta trabajar tanto en Unity, por el tiempo que toma a veces crear algunas cosas. Pero básicamente les va a abrir las carpetas o el proyecto que tienen con todos los archivos en el panel izquierdo y va a abrir un archivo de .cs haciendo referencia a C Sharp. Y usualmente cualquier script que vayamos creando va a tener justamente esta forma. Solamente son clases que estén extendiendo lo que es un mono behavior, que es una interfaz propia de Unity. En este caso utilizamos justamente el using para hacer importaciones, importando justamente colecciones o detalles propios de Unity. Al igual que el Composer o el Physics que hemos utilizado, necesitamos importar algunos extras para lo que es el comportamiento de nuestros scripts. Y por defecto van a tener dos funciones, tanto el start como el update. Ya el día de mañana vamos a empezar a codificar. Pero asegúrense que tengan justamente esta interacción de lo que es Visual Studio para poder codificar directamente con el proyecto. Oh, parece que estoy abriendo un proyecto de más con lo que quería únicamente navegar en el proyecto que tenía. Ok. Como pueden ver un poco las extensiones que tienen, si no estoy mal, era en esta parte para que puedan ver qué tienen instalado. Package Manager. Entonces, como ven, si van a Windows y lo que es Package Manager, justamente vamos a ver que tengamos algunas extensiones. Por ejemplo, acá yo tengo la extensión de Visual Studio. Asegúrense que algunas estén actualizadas, que puedan instalarlas. Parece que sí tengo una con Visual Studio Code. Parece que no la he estado usando últimamente. Pero si la ven conveniente, podrían utilizar esa también. Pueden instalar otro tipo de extensiones también. Unity tiene una librería bastante grande y de hecho podemos revisarla ahorita. De assets, tiene una comunidad muy grande que tiene un conjunto de extensiones también que pueden ser utilizadas. Si quieren integrarla con versionamiento como Git, también podemos hacerlo. Tienen justamente un plugin de Version Controller para poder utilizarlo acá. Entonces, pueden verificar justamente las extensiones que tienen acá para poder utilizarlas. Si es que no tuvieran, pueden instalarlas, pueden buscar alguna nueva. Simplemente con el más podemos añadir nuevas extensiones acá, entre algunas que puede darle también justamente desde su computadora. O creería que hay sugerencias de repositorios de Git. Si es que encuentran a alguien que haya hecho un proyecto, pueden aprovechar esas mismas. O by name, visual. Ok, capaz no tengo una sugerencia acá. Antes de pasar o concluir la clase, también aprovecho de mostrarles unas comodidades que tiene Unity. Justamente tiene lo que se llama un Asset Store, que les permite justamente disponer de algunos recursos. Am, entonces, ustedes también pueden instalar algunos assets a lo que es su proyecto. En este caso, creo que yo no tengo. Ahí está. Yo tengo algunos cuantos. Que en general pueden conectarlos con lo que es el Asset Store. Si ustedes entran con su cuenta de Unity a lo que es el Asset Store. Y vamos a empezar a ver un poco también de la documentación de codificación con Unity. Este es el Asset Store. Es un conjunto de una tienda virtual básicamente donde tienen un conjunto grande de recursos, tanto gratis como por paga, donde pueden encontrar algunos recursos justamente tanto para aprender como para poder integrarlos a sus proyectos. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con assets de dos dimensiones, vamos a justamente tener un conjunto de opciones acá. Hay una comunidad bastante grande que se encarga también de subir algunos de estos assets para que puedan trabajar acá. Otras comunidades también de educación se encargan también de subir recursos gratuitos. Y aquí pueden encontrar un conjunto bastante grande de elementos que pueden utilizar para sus proyectos, ¿no? No solo de parte gráfica, sino parte de audio también. Hay gente dedicada a hacer música o sonidos, efectos visuales para lo que son sus proyectos. Creería que si están con su cuenta, sign in. Ahí está, súper. Podrían justamente aplicar filtros para eh, Cell Access, no me acuerdo dónde está la opción para justamente aplicar los filtros. Acá está.
Una vez que seleccionen alguna categoría, rayos. Mm, Está, Shop Assets. Ok, rayos, no sé por qué no me está. Ahí está. Justamente acá pueden aplicar algunos filtros. Aquí está justamente el de pricing. Entonces podrían justamente encontrar algunos recursos gratis para poder justamente utilizarlos. Am, de esta forma puedo aplicar los filtros ya directamente para la categoría que quiero. Parece que hoy por hoy todo está con un precio, pero me acuerdo que había muchas opciones para encontrar recursos gratuitos para poder utilizarlos. Lo que va a hacer en general también Unity les va a permitir justamente descargarlos a lo que sería eh, su manager acá, en lo que tenía acá. Y directamente de acá ya pueden instalarlos a lo que sería su proyecto. Es una forma interesante para trabajar con recursos ya disponibles. Si no, lo que hemos hecho también, drag and drop, también es una forma justamente de integrar sus proyectos a lo que es perdón, sus assets a lo que es su proyecto. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, consulta, curiosidad? Dime, Diana. Inge, yo quería preguntar sobre lo que vimos al final de las colisiones. Entonces, es como que una buena práctica para esto de las colisiones sería siempre tener un rigid body con un collider, ¿verdad? Porque si no atravesaría todo. ¿O qué efectos tendría en caso de que no tengamos el collider? Sí, justamente va a atravesarla. En todo caso, también podemos ver qué pasa si nosotros... Oh, parece que no he grabado lo que tenía, pero sí, acabo de perder todos mis colliders. Pues sí, sería la práctica adecuada, ¿no? Si realmente quisieras que interactúen nuestros elementos, lo conveniente es que añadas justamente el collider tanto al objeto que suele estar con mayor movimiento, que en este caso podría ser los objetos dinámicos como nuestro personaje, como con los cuales va justamente a interactuar, ¿no? Puedes obviar justamente un poco el comportamiento del rigid body a veces, dado que no necesitas que, si no va a moverse mucho y por defecto si no se mueve, puede ser también estático. Eh, para algunas partes como el piso o las paredes pueden mantenerse sin un rigid body, pero sí sería coherente que justamente le asignemos un collider para saber que el objeto dinámico sí va a colisionar con esos elementos, ¿no? Entonces también les invito a que hagan la prueba. Parece que acabo de perder justamente lo que he hecho hace rato, pero si le quitaran el rigid body al piso, creería que todavía debería interactuar nuestro objeto dinámico con rigid y collider para que pueda justamente caer al piso sin que se vaya hasta atrás. ¿Alguien más, chicos? Diana, espero que eso aclare tu pregunta. La buena práctica sería asignarles, pero si no necesitan algunos componentes, no los asignen. Sí, muchas gracias. Ok, chicos, les voy a subir el código de Lua. En todo caso, mañana vamos a seguir jugando con Unity para hacer scripting. Si es que no se me acuerdo nada, voy a hacer casi desde cero todo. Pero bueno, tengan su proyecto, guárdense unos cuantos haces para poder justamente jugar con eso y podamos hacer el trabajo de codificación en Unity para justamente aprender un poco más de C Sharp. Dime, Kevin. Inge, bueno, eh, añadiste un nuevo script y luego le diste los tres puntitos y editar, ¿no? Y ahí te abre automáticamente el visual, ¿verdad? ¿O Sí, estoy mal? deberían encontrar, si no, alguna carpeta de scripts o algún file acá. Debería verse un poco como estos, justamente de C Sharp, que si yo le doy doble clic, debería tratar el inspector igual me lo va a mostrar, pero va a tratar justamente de abrirlo en lo que es Visual Studio. En este caso no sé dónde guardé el movimiento porque justamente lo utilicé en un proyecto que tenía y la verdad no sé dónde está, pero casualmente debería ser un poco ese el comportamiento. Lo encuentran en su panel de Unity acá. Le dan doble clic y debería abrirles Visual Studio, cualquier editor que tengan sincronizado para poder codificar ahí. Ok, chicos, con eso estamos. Asegúrense de que esté disponible su Visual Studio el día de mañana y esté integrado con C Sharp para poder codificar y que justamente revisemos el lenguaje C Sharp y cómo podemos utilizarlo con Unity. Creo que eso sería todo. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana.
Muchas gracias. Hasta Buenas luego, noches. Michelle. Buenas noches, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego.